Video de hoy de un tema que nos preguntan bastante los trabajadores. ¿Qué es el derecho adquirido en materia laboral? ¿Qué es esto del derecho adquirido en materia laboral? Normalmente cuando los trabajadores nos llaman por esta materia nos consultan qué cosa. Son trabajadores que normalmente están recibiendo un bono, una asignación, un beneficio que no está escriturado en el contrato de trabajo ni en ningún anexo, lo han recibido por bastante tiempo y el empleador de la noche a la mañana se lo quita. Y ahí es cuando ese trabajador de una u otra forma llega a nosotros y nos consulta: oye, ¿me puede el empleador quitar este beneficio que lo llevo teniendo 7 meses? Que me dan un bono de movilización, o resulta que me llevan todos los días a la casa después de mi jornada laboral en una van de la empresa y de la noche a la mañana ya quieren que yo me vaya solito. ¿Puede la empresa quitar un beneficio, alterar ciertos derechos adquiridos, que ahora les vamos a explicar qué es lo que son? ¿Cuándo un derecho pasa a ser un derecho adquirido? Bueno, la idea es que le expliquemos eso ahora en este video. Un derecho adquirido es básicamente un derecho que no está expresamente estipulado en el contrato de trabajo ni en ninguno de sus anexos. Es decir, usted, trabajador, trabajadora, no va a ver el derecho adquirido, digamos, en su contrato de trabajo ni en ningún anexo, sino que es un derecho que pasa a ser tal por una práctica reiterada en el tiempo, consistente en el otorgamiento de un beneficio o ciertas condiciones, que la práctica reiterada, justamente con conocimiento del trabajador y del empleador, lo terminan transformando en eso, en un derecho o en una cláusula tácita del contrato, si ustedes quieren. Es decir, una cláusula que no está expresa en el contrato de trabajo, no está escriturada, pero que el empleador debe respetar y que el trabajador puede hacer valer que eso se respete. Dicho eso, es importante que ustedes sepan cuándo estamos frente a un derecho adquirido y cuándo no. ¿Será mi caso, estaré en mi caso frente a un derecho adquirido o no? Y eso es importante que ustedes lo manejen para poder defenderse debidamente ante el empleador. Dicho lo anterior, es importante que ustedes sepan cuándo estaremos ante un derecho adquirido. ¿Cuáles son los requisitos para que nos veamos frente a un derecho adquirido? Primero, debe haber la reiteración en el tiempo, ¿ya? Esto significa que debe haber un beneficio o ciertas condiciones que deben estarse aplicando al trabajador durante un cierto lapso de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, que el trabajador se le esté aplicando un bono que se le esté dando por varios meses, o que al trabajador por varios meses, no sé, se le esté otorgando un lugar para comer dentro de la empresa, o que por varios meses el empleador esté otorgándole como beneficio que lleva materialmente al trabajador de vuelta a su casa, digamos, le da transporte físico. Y así podemos pensar en mucho, ya estoy diciendo los que más veo recurrente y se me ocurren. El segundo requisito es que haya, para que estemos ante un derecho adquirido, es que haya voluntad de las partes del otorgamiento de este derecho adquirido. Esta voluntad no siempre expresa, ya generalmente no va a ser expresa, pero a lo menos hay una voluntad tácita, porque tanto él, por ejemplo, los ejemplos que yo les ponía inicialmente, tanto el empleador como el trabajador estaban en conocimiento de que se le otorgó un lugar para comer al trabajador dentro de la misma empresa, ¿ya? Por tanto, que después la empresa, de pasado un año, le quiera quitar al trabajador el lugar en que come dentro de la empresa y que estaba prestado para ese fin, es que le está quitando un derecho que éste adquiere, una cláusula tácita de su contrato de trabajo, diremos, ¿verdad? Porque es un beneficio que no está escriturado en ninguna parte de su contrato en ese caso, por ejemplo, sino que
el trabajador se fue dando por prácticas continuas y reiteradas en el tiempo. Y el tercer requisito para que estemos frente a un derecho adquirido que no puede referirse, o que en buenas cuentas que no puede transgredir la ley, que no puede referirse a la estipulación de ciertas cláusulas mínimas o básicas estipuladas en la ley. Por ejemplo, no podría un derecho adquirido vulnerar el ingreso mínimo, la jornada máxima, y cualquier disposición legal. No podría el derecho adquirido, lógicamente, pasar por sobre ello. Si se reúnen estos tres requisitos, diremos que estamos ante un derecho adquirido. Entonces, trabajador, trabajadora, si usted tiene un bono, una asignación, un beneficio que se está dando por la práctica reiterada en el tiempo, no puede el empleador llegar y quitárselo, ¿ya? Y usted, si lo hace, puede pelearlo. Hablaremos de las formas de hacerlo a continuación. Pero antes de entrar a hablar eso, es importante que nos refiramos a otras situaciones. Preocupación natural. Pero ¿qué pasa si es que este derecho adquirido no está expresamente en mi contrato de trabajo? Bueno, le diré yo, lo normal es que el derecho adquirido no esté estipulado expresamente en su contrato de trabajo. Por algo, estamos hablando de derechos adquiridos o de cláusulas tácitas. Es decir, ciertos derechos o ciertas cláusulas que se agregan al contrato de trabajo aun cuando no están escritas y se agregan por la reiteración en el tiempo de una determinada práctica. Quiero que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un trabajador que se le otorga un bono de movilización o de transporte por 6 meses. Se le otorga este bono al trabajador que no está estipulado en el contrato ni en ningún anexo, pero se le paga todos los meses. ¿Podría el empleador llegar y quitárselo al trabajador? ¿Tiene este trabajador o adquiere este trabajador este bono como un derecho adquirido, como una cláusula tácita de su contrato, tácita porque no es expresa, no está escriturado en el texto? Pues bien, de eso es lo que estamos hablando. El trabajador adquiere eso como cláusula tácita. El trabajador puede pelear eso y puede, con ayuda de tribunales, si es necesario demandar o si es necesario, puede accionar ante la inspección del trabajo, luego nos referiremos a eso. Pero el trabajador puede pelear por su derecho adquirido, puede pelear por estos beneficios, ¿ya? Porque son beneficios que pasan a formar parte integrante de su contrato, aun cuando no estén en el texto. Y ahora, para finalizar, ¿qué pasa si es que nos vemos justamente en el caso que seguramente usted los trae a la página web o a ver este video? ¿Qué pasa si mi empleador me quiere quitar mi bono, me quiere quitar mis beneficios, me quiere quitar en buenas cuentas mi derecho adquirido o lo que yo considero que es mi derecho adquirido? ¿Puede hacerlo? Bueno, ya usted inferirá la respuesta, digamos. Usted, trabajador, puede pelear porque eso no suceda. No pelear a combos, lógicamente, sino que usted puede interponer una denuncia ante la inspección del trabajo, primero, ya diciendo, oiga, yo tengo un beneficio que se me ha otorgado, que no está escriturado en el contrato de trabajo, pero se me ha otorgado los últimos 8 meses, 10 meses, un año, no sé, el tiempo que sea, y yo considero que esto es un derecho adquirido que pasa a formar parte de mi contrato y mi empleador me lo quitó. Entonces me está en buenas cuentas modificando unilateralmente mi contrato, porque mi contrato ya no es solamente el texto, sino que está compuesto también por una serie de cláusulas tácitas, por estos derechos adquiridos, ¿ya? Primera cosa que puede hacer el trabajador afectado. Segundo, el trabajador afectado podría solicitar a un tribunal laboral el pronunciamiento acerca de la existencia de este derecho adquirido y a cobrar o a que se dicte la resolución que corresponde según si hablamos de plata, de qué estamos hablando. Y tercero, ese trabajador podría, que también se usa bastante, autodespedirse, ¿ya? Y cobrar su indemnización por años de servicio y todas las indemnizaciones que correspondan como si fuera un despido, incrementada esta incluso un 50%, argumentando que el empleador incumplió gravemente las obligaciones del contrato porque me modificó en buenas cuentas unilateralmente el contrato.
Y cuando yo hablo de que me modificó unilateralmente el contrato, ustedes no piensen en el papel de su contrato, ¿ya? Porque el papel de su contrato, lo cierto es que no es solamente eso su contrato, ¿ya? Su contrato está compuesto lógicamente por lo que dice ese papel, pero también puede estar compuesto por esto que nosotros decimos de derecho adquirido, por estas cláusulas tácitas. Entonces no puede el empleador, como está compuesto por esto, llegar y modificarme el contrato. No puede hacerlo. Y usted puede hacer exigible sus derechos. Eso es lo que le estamos explicando aquí. Que estén bien y cualquier cosa nos consultan. Hasta luego.